Es curioso cómo la historia que nos cuentan o la historia que nos quieren hacer contar muchas veces se distorsiona y muchas veces pues los medios de comunicación que hoy podrían cumplir un papel didáctico en muchas ocasiones no lo hacen y la historia que nos cuentan por encima pues no es la real. Por eso nosotros hemos querido hacer este programa de hoy. Hay que decir que en abril del 31, cuando nace la Segunda República, y tenemos aquí a un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de San Pablo CEU, José Luis Orella. José Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es un periodo que además se muestra a la gente muy contenta y muy feliz por la llegada de la República. Sí, es una nueva oportunidad, ¿no? Y una nueva oportunidad un poquitín para todos. Es un poco el intentar hacer, y además con una particularidad, tanto en la restauración como también en la dictadura de Primo de Rivera, es el fin, por lo tanto, también de un modo de gobernar, un poco de las antiguas clases dirigentes. Es un poco el momento en que se puede decir que las clases medias, incluso ciertos grupos de intelectuales, pueden decir, tenemos una página en blanco, vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos a crear un poquitín esa nueva sociedad en la cual los españoles podamos, por lo tanto, desarrollarnos, ¿no? Bueno, además hay que recordar que prometen una reforma agraria que en ese momento era tremendamente necesaria. Se habla de muchos cambios y eso parece que convence mucho a la gente, aunque se dan enseguida cuenta que nada se puede hacer, ¿no? Claro, porque nada se hace, ¿no? Ahí está, tenemos un papel en blanco, tenemos muchísimas ideas, también un parlamento que va a tener un determinado color y una particularidad a nivel internacional contra el crack del 29, o sea que por lo tanto hay muchas ideas y nada de dinero, ¿no? Bueno, además, Javier Castro, hablamos antes de Gil Robles, tú eres especialista en Gil Robles, la derecha jugó un papel importante en la República, porque se inicia como una república de derechas, aunque empieza gobernando a la izquierda, y luego, bueno, pues hay un cambio ahí de poder, hay muchísimos gobiernos, a lo largo, un total de 26 gobiernos, creo. Sí, siempre se dice que la república la traen las derechas o monárquicos descontentos con el final del reinado de Alfonso XIII. Pero es verdad que hay un sector de la derecha, que es una derecha monárquica, que queda absolutamente fuera de juego y desmantelada y no logra nuevamente resituarse hasta que Gil Robles, primero con el Partido de Acción Nacional y luego posteriormente con la CEDA, pues logran tener esa presencia política tan importante que tuvieron en aquella época. Pero, como señalaba José Luis, la llegada de la Segunda República fue una alegría, así yo creo que la toma la mayoría de la sociedad española, pero inmediatamente, esto sucede en abril, en mayo, ya empiezan la quema de conventos y empiezan ya los disturbios, empiezan los problemas y casi todos los historiadores señalan que esa alegría, que esa esperanza, pues la verdad es que dura muy poco, porque enseguida el régimen de la Segunda República pues toma ya una vertiente muy determinada, algunos calificarían como sectario desde un punto de vista, ¿no? Y intentan y al final deriva hacia un proceso revolucionario, clarísimamente. Porque además tenemos varios golpes de Estado, el de Sanjurjo, luego la rebelión obrera donde participa Largo Caballero. Bueno, en definitiva, estamos ante una situación tremendamente, repito, convulsa también, ¿no? Es muy convulsa y sobre todo también hay una apuesta por parte de las izquierdas de que no creen en este sistema. O sea, pensemos que en la Unión Soviética se produjo la revolución y hay un proceso revolucionario en toda Europa y las izquierdas lo que plantean evidentemente es eso, es cómo damos el salto al proceso revolucionario. De hecho, cuando se produce el golpe de Estado, el alzamiento nacional, y una de las preguntas que siempre me hacía, ¿por qué narices no funcionó la República en hacer frente a los rebeldes, que eran mucho menos? Y es que cada uno tenía una agenda diferente y en España además fue el escenario de 5 revoluciones, vamos a repasarlas, diferentes al mismo tiempo: la anarquista, la del Partido Obrero Unificado Marxista, que eran los antiguos trotskistas, tenías la del Partido Comunista, que evidentemente querían terminarla y luego después hacer su revolución, pero al fin y al cabo controlar, la de los socialistas, que estaban divididos entre la afinidad con el Partido Comunista y aquellos, como Indalecio Prieto, que estaban más cerca de los republicanos, y de la masonería, que si quieres hablamos ahora mismo de la masonería, que pretendían pues un tipo de régimen republicano y burgués, pero sin las derechas. Largo Caballero y compañía, y otro lado está Indalecio Prieto, ¿no? Claro, o sea, Azaña es más cercano a Indalecio Prieto, ¿no? Sí, evidentemente, y Azaña de hecho le ninguneaban bastante, porque tenemos una idea de que era el presidente, la República era una república presidencialista, como hoy en día podía ser la de Francia, de Sarkozy, y sin embargo, cuando se produce el golpe y Largo Caballero pues toma riendas ya en septiembre y demás, el primer ministro toma una importancia que no tenía en la estructura constitucional. Pero es apasionante porque España es que se dan esas 5 revoluciones al mismo tiempo, 5, frente al otro lado, que es la de Franco, que lo que quiere evidentemente es acabar con todo esto. Y hay un factor fundamental. Todo el mundo piensa, bueno, que fue Franco el que se levantó. No. Además, el primer jefe de la Mola, Junta, no, es el general Cabanillas, que era además masón.
Fíjate, el primer líder justamente del golpe es un masón. Y bajo su férula, por ejemplo, se introduce la bandera nacional española y demás que tenemos en estos momentos, y es justamente bajo la férula de masón. Aranda, por ejemplo, que era el jefe del gobierno militar de esto de Oviedo, también es masón. Se produce una ruptura en las dos Españas, en las cuales hay muchos que juegan el doble juego. Juegan por un lado y juegan por el otro, pero hay tantos mitos en torno a la guerra española y es tan complicada la situación que al fin y al cabo lo resumes en eso. Por una parte, había mucha gente que quería un diferente tipo de España, y por otra parte otro que quería acabar con todo eso y acabar con el desbarajuste y con el desorden. Pero es curioso que los medios de comunicación, en este caso la prensa, porque no había otra cosa, la radio había empezado en los años 20, todavía no tenía la difusión que tenía, que tuvo años más tarde, y por lo tanto, bueno, durante la época de la Guerra Civil sí que alguno aprovechó, Queipo de Llano aprovechó mucho la radio en Sevilla para Sí. conseguir Sevilla con 4 soldados, ¿no? Sí, pero la radio tenía muy poca difusión, y la radio en algunas ocasiones se escuchaba en el bar. Como ahora, bueno, hace ya algunos años se veían los partidos de fútbol, la televisión ¿no? al bar, ¿no? Sí. Pues la radio se iba a escuchar al bar. Los periódicos eran el principal medio de comunicación. Había muchos periódicos y no era una prensa muy equiparable a la actual, porque primero por la falta de medios, por la falta de rapidez en la difusión de informaciones, lógicamente, claro. y luego pues porque había mucho periódico de partido, mucho periódico orgánicamente dependiente de los partidos, y los políticos utilizaban a los periódicos y eran propietarios de periódicos como vehículos de agitación política, y eso convertía a la prensa pues en una prolongación de la acción política, perdón, ¿no? sin contar el analfabetismo, que también era muy grande, y con lo cual no llegaba en esos medios de comunicación nada más que a una clase media alta, ¿no? Sí, la difusión era muy pequeña, pero había muchos títulos. Hay una anécdota muy curiosa a propósito de la radio. Queipo de Llano, cuando toma Sevilla de forma muy inteligente, muy arrojada, empieza a emitir por la radio, empieza a rajar como todos. Mola está en Pamplona, y Mola está convencido en esas primeros días, que aquello no va adelante, y está haciendo la maleta, lo cuenta, está haciendo la maleta y pone la radio y escucha a Queipo de Llano con sus arengas, dice, esto me he equivocado, esto puede funcionar. Y vuelve a deshacer la maleta. Fíjate si es importante la radio. Queipo de Llano, que también era republicano. Que también era republicano. Republicano, sí. Claro. Yo quería comentar una cuestión respecto a lo que señalaba Justino Sinova, el papel importante de la radio y de los periódicos. Los periódicos tenían tiradas muy importantes. El Debate, yo creo que era el periódico de la Acción Católica Nacional de Propagandistas, llegó a tirar, me parece, el día 14 de abril, una edición de 400.000 ejemplares. Esos son los datos que por lo menos los que aparecen eran tiradas muy importantes. Y la radio también tenía un efecto de propaganda política. Se retransmitían muchos mítines políticos por la radio, mítines enteros Ahora, es sorprendente cómo la República nace no solo en medio de la ilusión de la gente, sino con el apoyo prácticamente unánime de la prensa. Repasas los periódicos de los primeros días y todo el mundo está ilusionado con el comienzo de la República. El Debate, que era un periódico de ideología cristiana, monárquico, al final hace da una prueba de confianza en la República y apoya a la República si la República pues cumple sus fines y respeta a todas las ideologías y a todas las personas. Todos los periódicos, salvo algún periódico de extrema derecha y monárquico radical, apoyan a la República, y sin embargo todo ese capital enorme que tiene la República para salir adelante lo pierde en cuestión de meses. El artículo de Ortega en el que se titula Un aldabonazo, en el que afirma no es esto, es un artículo que se publica en octubre, cuando ya Ortega ha perdido la confianza en la República en cuestión de meses. A una velocidad enorme pierde la República el crédito que había ganado entre la gente. Y a partir de ahí, bueno, ya todo lo que ocurre a partir de ahí es de una enorme tensión, en la cual los periódicos son víctimas, sufren mucho las consecuencias. Hay que tener en cuenta que los periódicos dependían del Ministerio de la Gobernación. La política de prensa era dependiente del Ministerio de la Gobernación, como la política de policía, ¿no? Y eran los gobernadores civiles los que tomaban decisiones acerca de los periódicos. Los gobernadores civiles en las provincias multaban a los periodistas por su propia autonomía y sin someterse a ninguna otra autoridad.